me consumió. El fuego cayó Y me consumió. Esta canción tiene sentido This song has meaning para los Jeremías de estos tiempos. to the Jeremiah of this time. Que en un momento dado por causa de la aflicción, That a moment given because of afflictions. en un momento dado por causa de la persecución, A moment given because of persecution. por causa de la presión, Because of pressure. comenzaron a querer negarse. They begin to deny Pero qué themselves. bueno es el Señor, But how good God is. que nos garantiza That He guarantees que la us. obra que Él ha hecho en nosotros, That the works He made in o us. Él es una obra completa. For Him is a full work. Es una obra que aunque queramos nosotros enganchar los guantes, como It's a work that we decimos, will sometimes, like we say, want to hang up the la gloves. obra que Él restableció en nosotros, The works that He established in us. no tan solo nos lleva a tomar los guantes de nuevo, Not only want to grab hold of the gloves, sino que again, también nos capacita a prepararnos para el próximo He also ring, gives the capacity to prepare us for the para el next level. próximo nivel de conquista, For the next level of para conquer. el próximo nivel de dirección. Next level of direction. Yo no sé cuál es la visión que ha sido nublada en ti. I know the vision has been fogged up Yo in no you. sé cuál ha sido la adversidad que te ha llevado a I know paralizarte. adversity has come to you to paralyze Yo no you. sé qué es lo que vino contra ti. I don't know what came Pero against you. tengo para decirte que dentro de ti hay un fuego. But I come to tell you inside of Hay you un that fire. fuego que te There's a fire that establece. establishes you. Dentro de ti hay un fuego que te aviva. There's a fire inside you that Dentro de revives ti you. hay un fuego que establece la gloria de Dios. There's a fire that establishes the glory No of te dejes God. llevar por las Don't let circunstancias. yourself be taken by En ti circumstances. está el fuego del Espíritu de There's the Dios. fire of the Spirit of En God. ti está el fuego de la unción del There's the Espíritu. fire of the anointing of the Spirit of God. Aleluya. Ay, no me provoquen, no me provoquen. No me provoquen que no predico. callarlo, pero no pude abandonarlo, Pero y detenerlo. Yo quise rendirme, yo quise callarlo, abandonarlo, y detenerlo. Quise rendirme, damos gracias al Señor We give thanks to por God este mover maravilloso for this beautiful, beautiful en move nuestras vidas, in our lives. por su obra hecha de fidelidad. For the works made in fidelity. Hoy está más caliente, pero es el fuego, no es que Today los much aires no hotter están because of the trabajando. fire and all the ACs are working. Hay una obra que Dios está haciendo There's the works that God is doing, y solamente el fuego de la unción and only a fire of anointing es que puede hacer prudir todo yugo. that could break all yokes. Hoy recibimos el fuego de la unción del Espíritu Santo So that we receive the fire, the Holy que Spirit, se activa. that Ha activates estado en nosotros. in us. Por aquello que se adormeció se despierta. But that is sleeping inside of us, Aquello que wakens. fue golpeado hoy se establece, That se which was dragged restaura and impacted in us was por el established poder de su palabra en el nombre de by the Jesús. power of His Word. Quiero que mires el título de este día, I want you to look at the theme of this day. que hoy es el cierre. Today's the closing. Look at that, today is the closing. Hoy es el cierre. Hoy es el cierre de esta serie, This is the closing of this series. lo cual es God authority La autoridad de Dios and rulership y gobernar through a mankind. través del ser humano. La autoridad de Dios God authority y su gobierno and a través rulership del hombre o el through ser humano. mankind. So, hoy es el cierre Today's the closing de esta serie, of this series, la cual yo sé que de ella nacerá and which I know that from it will be birth. algo grande. Something great. El Señor me ha llevado a escribir aún más, God has taken me to write even more. pero lo que he escrito va a ser parte de un proyecto futuro, But what I have written is for a future project, el cual hoy Dios lo confirmó a mi in corazón which today God has confirmed it to my heart y me trajo tanta alegría and brought so much joy, porque sé que estoy en el tiempo perfecto. because I know I'm in a perfect time. Estoy en el tiempo Cairo. I'm in a Kairos ¿Dónde está time. mi Cairo? Where's my Kaido? Estamos en el tiempo Cairo de Dios como We're iglesia. in the perfect time of God, which is the Kairos. Yes, and God is going to do amazing things Dios va a hacer cosas grandes, maravillosas, como iglesia en cada uno de as nosotros. church in each and one of us. Ustedes que han venido en este día, You guys that have come this day, les doy gracias al Señor que haya destinado este día I give thanks to God you had destined this day como el día de ustedes estar en medio de nosotros for us to be in the midst of us y poder disfrutar juntamente con nosotros este pan que Dios tiene para and nosotros. to be enjoy yourself with this beautiful manna Amen. that God has reserved for No me us. dejes sola. Don't leave me alone. Amen. Today is the closing. Let's Hoy close es el it cierre, strong. vamos a dejarlo fuerte. Thank you. I appreciate you. Okay, that's fine. Vayamos al libro de Isaías. Let's go to the book of Isaiah.
No. Isaiah 40, the first one. No. Vamos para basic. The one from last Sunday. Isaiah 46:10. Gracias, Señor. Thank you. Aleluya. Dígale a su hermano que está a su lado. I tell the person next to Y you, dígale cuánto me alegra verte en la casa del brings so Señor. much joy to see you here in the house of God. Dígale al que está a su derecha y al que está a su Tell the izquierda, al person que to está your left detrás and y your al que right, está before delante. you, behind you. Dígale, me alegra Tell them, verte en la tell them. casa hoy. It brings joy to see you here in the house. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say my purpose will stand, and I will do all that I please. Amén. Pueden You may sentarse. be seated. Thank you, God. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of God. Quisiera darle un corto resumen de lo que tenemos para poder finalizar esta serie. I'd like to give a short summary to finalize this, be able to finalize this series. Anteriormente estuvimos hablando de Jeremías, Before we were speaking about Jeremiah, también vimos el libro de Ezequiel, we also went visitamos, to the book of Ezekiel that we visited as well. y también hemos estado con el libro de Isaías. And we also been in the book of Isaiah. El profeta Isaías vivía en Jerusalén durante los 740 a 700 años antes de Cristo. The prophet Isaiah lived in Jerusalem from 740 to 700 BC before the ministry of Christ. Y dice que durante el reinado de Judá estaban incluidos los reyes de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. It says during the times in the reigns kingdomship of Judah, it was including Josiah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah. En el contexto bíblico, una vez que Isaías declara esta palabra sobre el pueblo de In Israel, the biblical context, as once that Isaiah establishes the word over the people of Israel, Judá enfrentaba Judah confronted amenaza a threat de ser conquistado, to be conquered, ser llevado cautivo to be taken captive por el pueblo de Asiria by the people of Assyria. y posteriormente in the future In el futuro, por el pueblo de Babilonia. by the people of Babylon. La nación en ese entonces podemos similarmente poder conectarnos a ella, That nation, we could similarly connect ourselves with it. porque en ese momento dado el pueblo de Israel se encontraba en crisis, Because that moment given, the people of Israel found themselves in crisis. con guerras, With wars, presiones políticas political pressure, y sociales and socially, y presiones religiosas. and religious pressures. Había un pueblo confundido, There were the people that were confused. había un pueblo con gran temor, There were the people with great fear. había un pueblo que estaba siendo desviado There were people that were taken astray por causa del querer ser contestado. to be able to be answered. El pueblo de Israel había recibido varias promesas The people of Israel have received a few promises por mucho tiempo, many times. pero la circunstancia que vivían But the circumstances they lived los llevaba de tiempo en tiempo were taken from time to time a desmayar de esa palabra prometida entregada a to ellos. dismay from that promised word that was given unto them. Y cada evento y circunstancia difícil que venía a sus vidas And every event or hard circumstance that came to their life los llevaban a moverse de esa fe, was taken to move from that los faith. llevaban a moverse de esa palabra Was taken to move from that que word era marcada sobre ellos como una promesa de that pacto. was marked over them as a word of impact of Por eso covenant. es que digo que lo podemos relacionar con nosotros. That's why I said we could relate with them. Porque muchas veces las adversidades que nosotros vivimos Because many times the adversities that we y live experimentamos tienen esa asignación. and experiment had that the assignment. Porque el mundo Because the world en el que vivimos that we live in es un sistema. is a system. Cuando Jesús vino, When Jesus came Jesús comenzó a anunciar to announce un despertar.
an awakening. Él trajo un despertar He brought an en awakening el llamado que hacía in the calling that he did cuando anunciaba que el reino de los cielos when he announced that the kingdom of God estaba presente. was present. Cuando anunciaba que el reino de los cielos When he announced that the kingdom estaba of en God medio de vosotros, is in the midst of us. Él estaba anunciando He was announcing que venía un acontecimiento el cual fue profetizado, that something will come that was prophesied el already. cual fue anunciado por los profetas, That was anointed, announced by the el prophets. cual vino a traer el cumplimiento de la profecía del libro de Isaías. That we saw the completion of the book of Isaiah that was said. Porque el libro de Isaías Because the book of Isaiah anunciaba announced la promesa the promise de aquel que iba a venir, of the one that was going to aquel come. que iba a ser entregado Of en the un one that madero, was giving into the aquel wood. que iba a ser crucificado, One that was going to be crucified. aquel que iba a ser crucificado por causa de nuestras rebeliones, Because of our rebelliousness. que en él That in him iba a caer was going to fall el juicio the judgments por nuestra iniquidad. of our iniquities. Y era necesario And it was él necessary anunciarse to him announce como himself la palabra prometida, As a promised word. como la palabra revelada, As the word como revealed. la obra entregada en ese tiempo, As the words given para those que times. fuese manifiesto en ese tiempo. To be manifest in those times. Ay, Dios, dame gracias. Abaquía, Lesha. Come on, you guys. Dios es grande, God is great. Dios es poderoso. God is powerful. El enemigo siempre va a buscar a usar nuestros propios sentimientos, The enemy's going to try to use our own nuestras emotions, propias emociones, our own emotions and nuestros feelings, propios tiempos de caos, our own time of nuestro chaos, propio tiempo de our own dificultades, time of difficulties, nuestro propio tiempo de transición, our time of transition, nuestro propio tiempo de cambio, our own time of time nuestro change, propio tiempo de la metamorfosis, our own time of de la obra de la metamorphosis, transformación que of Dios the quiere ways of hacer en transformation that God nosotros. wants to do in us. Y esas cosas que en nosotros And those things that we parecen inciertas seem insecure son las que nos llevan en un momento dado are the ones that take in a a moment entrar given en el mover de la duda, to enter to the a move of entrar en doubts, el pensamiento enter into the de la thoughts semilla que of the es seed sembrada en that nosotros is sowed in us, en medio de la espera, in the midst of de the la wait, semilla que es sembrada en nosotros that the seed that was para sowed in us, dudar de una palabra doubt ya of a word sembrada en already sowed nosotros, in us, para hacer una semilla que quite una que fue anticipadamente to sembrada. put a seed that's removed that was already sowed before. Porque es que Dios no va a permitir que nada venga contra ti Because God doesn't allow something to come sin él against darte you. una palabra que te afirme primero. And then he don't bring a word El that Dios affirms que you nosotros first. le servimos The God that we es serve un Dios que se prepara is en a God todos that los prepares himself in all tiempos times de poder revelarse como el Dios soberano. to be able to reveal himself as Nada sovereign que venga God. contra nosotros Nothing that come against coge us. a Dios por sorpresa, Catch God as a sino surprise. que Dios se encargó de poner todas las cosas But God made sure to put desde all el things inicio hasta el fin. from the beginning to Él the es el end. que determina cuál es tu He final. determines what's your end. Él es el que ordena los caminos He orders the para que el paths propósito de Él sea el que se cumpla. for the purpose of God to be No completed. importando qué obstáculo, No matter what no obstacles, importando qué piedra de tropiezo haya sido puesta en el camino, No matter what stone or no obstacle was placed in importando your los path. argumentos presentados No matter the arguments de que tú no presented, lo lograrás, that you're not gonna que en make ti it, no puede ver ese ministerio, be a que ministry una in you, mujer no puede that a pastorear, woman can be a que tú no pastor, puedes tomar ese that you liderazgo, can't take that que puedes leadership, vender droga en la calle, after selling después que drugs in the enviaste streets, gente al infierno After you send tomando people to droga. hell, selling drugs, En ti no puede estar ese ministerio. you can't have that ministry in you. Pero el poder de la gracia But de the Dios power of the grace of es tan God maravillosa is so marvelous. que Él toma de lo que está en el suelo That you take what's in the y ground vuelve a darle otra forma. and give it another form. Pero nunca quita su identidad But de never quién take away era his desde el identity who he was in the inicio. beginning. Por eso es que su rostro fue desfigurado. That's why the image was disfigured. Pero lo más maravilloso de Dios But es the marvelous thing about que God aunque el is, rostro haya sido desfigurado And that de your figure Él, was disfigured. el tuyo permaneció completo. not yours stay completed. El tuyo pareció el mismo. Yours look the same. La misma obra que Él hizo de ti desde el principio. The same works he did Los from you in the ojos que Él te beginning. dio te lo dio Él desde el The eyes that he principio. gave you, he gave it to El you from the color de beginning. tu piel la estableció Él desde el principio. color of your skin he gave it to Aún you el from the beginning. tormento, el proceso, Even la the prueba, el process, the storm, desierto the no trials pudo robar de ti la cannot identidad take que away Dios from te you. dio. ¿Tú sabes por qué? You know why? Porque desde antes de tu nacer, Because before you Él were born, otorgó que aunque viniera la adversidad, He did remember que that aunque though viniera el adversity came, abandono, though que aunque abandonment viniera came, la soledad, though loneliness que aunque came, viniera la tristeza, though que sadness aunque came, viniera todo el mover de Though the angustia move of anguish que ha acorralado tu vida, that covered your life, hoy Dios ha preparado otro camino. today God prepared another path. No para entregarte lo que se perdió, nunca se perdió. Not to give you what was lost, because it El never enemigo was lo lost. oscureció porque Dios nunca quita lo que The Él enemy da. darkened it because God never takes away what Los he dones gives. son irrevocables. The gifts are Y como irrevocable. los dones son irrevocables, And so the gifts are ellos irrevocable. solamente se duermen They only sleep en un momento.
in a moment. Pero Dios trae una palabra But God brings a que word activa nuevamente that activates y once vuelve a la vida lo que fue sembrado. and brings to life So, back yo what no was sé sown. qué es lo que te han dicho de ti. So I don't know what's said Yo about no you. sé qué es la palabra que han sembrado para llevarte a dudar de Dios, I know it's the word that's taking me soul to doubt of para God. llevarte a dudar de la palabra. Ay, To make you God bless. to doubt the word. Let me say God bless her real quick. God Let me bless you, saludarla. my grandbaby. Esa es mi nieta. Perdóneme que hace días que no la veía. Sorry, it's been a long time. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of So, God. no sé qué dificultad estás viviendo I don't know what difficulties you're que te living está right now. llevando a creer que tú no vas a lograr la meta que te has That's trazado. taking you to believe that you're not able to reach the goal that's been traced out for Si you. Dios está en ella, If God is in it, si Dios está en ella, if God is in it, no importando qué tormenta se levante, doesn't matter what si storm Dios comes está en against you. ella, If God is in it, Él te posicionará He will position you no solo a adquirirla, not only to acquire sino que it, te usará como testigo but use you as a para que witness seas el camino de otros, to be the path para of que others, aquel que lo vea, for others to ay see it, Dios va, ella, para que aquel que se paró en el camino for those that study your pueda path, ver tu pisada de a can donde see your Dios te steps llevó or where God took y you from. pueda seguir tu pisada, They can follow your no por steps, la obra que tú lograste, not by the works that you sino por reached, la obra que lograste en Él, but the works that you've reached in y Him. llevará a otro a no construir fuera de Él. Will take others not to build Porque away las from Him. obras que he sido sembrada en el caminar Because the works that have been sown ha in sido your la path evidencia will be the evidence. que sin Dios nada, pero con Dios todo. That without God, nothing, but with God, everything. Con Dios todo nos es posible. With God, everything is possible. Y dice que todo le es posible a aquel que cree. It says everything is possible for those who believe. Y el creer que esta temporada que está delante de ti And to believe that the season is before you es right el now. mejor tiempo marcado de Dios para tu vida. It's the best time of God marked Eso for te your toca a life. ti. That's up to you then. Dios podrá enviar God is able to send palabras sobre tu vida words over your por life. diversas personas para profetizar different esta people to palabra sobre ti prophesy this word over o you. declarar esta Or palabra sobre declare ti. this word over you. Pero la semilla de que eso se produzca, la But the obra, seed for that to be el produced, ejercicio para que that eso se exercise produzca, for that to te toca a produce, ti. is up to you. Te toca a ti mantenerla viva. It's up to you to keep it alive. Por eso es que Pablo le decía a That's why Timoteo Paul said to Timothy, que encendiera lo que estaba dentro de él. and to enlighten the spark Porque what's por un inside of momento you. dado lo que él estaba viendo y lo que Because the estaba moment given viviendo, when he was living was querían silenciar el poder que ya le había sido impartido. What is the sign of the power that's already Querían imparted in you? silenciar de él la obra que ya había sido entregada sobre él What the como sign of the works that ministro was de already given to him fuego. under the ministry of the people of Una obra que fue trascendiendo de and works that were generación en transcended from generation to generación. generation. Y comienza el mismo que lo posicionó And the same one that was a positioned ser el him mismo que trayera la palabra de to be the same ones that bring the word alinearlo of otra vez realignments once y again. devolverlo en sitio. And put it Así back está into haciendo place. Dios en este día, That's what God is doing here today. trayendo esta palabra sobre tu vida Bringing this word over your para life volver a realinear to be otra able to vez realign y you once again posicionarte de and nuevo position you once again a donde Él determinó. where He determined. Y dice And que it says la obra más grande de todo esto that es those greatest works of this reconocer al Dios infinito, is to recognize the infinite God, es reconocer la soberanía infinita de Dios, to recognize the infinite sovereignty of God, es reconocer que hay un fundamento to establecido recognize the fundamental to establish donde la piedra angular where this cornerstone se convirtió exactamente el fundamento, has become exactly the donde foundation se iba a establecer todas las cosas where we're desde el established inicio on hasta the el things from the fin. beginning to the end. El Cristo fue establecido The Christ was established como la piedra angular que As the iba a ser cornerstone- revelada a través de Jesús, as the cornerstone will be revealed before Jesus. y Jesucristo convertirse, And Jesus Christ becoming el verbo encarnado, el the Cristo Word made encarnado flesh, en Jesús, the Christ made flesh in Jesus, para posicionar la iglesia to position the church en la postura original in the original posture de autoridad, of authority, de dominio, of dominion, de señorío, of seniority. y no el señorío conforme a como los reyes reinaban, And not seniority like the way that the kingdom used to reign. no Kings used to reign. el señorío de conforme a como los presidentes y los gobiernos hoy reinan, Not a seniority like the people, the presidents or the king reign nowadays. sino el control y el dominio de ti mismo, But control and dominion of yourself. el control y el dominio de tus propias Control emociones, and dominion of your own el emotions. control y el dominio de tu propio pensar, Control and emotion of your own el thinking. control y el dominio de tu mantener tu mente Control and dominion for you to maintain your estable mind en Cristo, stable in Christ. en la obra que ya Él in terminó the a tu works that you've been favor, determined to your favor. en la obra terminada de la victoria que te fue In the finished entregada. works that was already given unto you. Ay Dios, Padre, gracias. Por eso es que era necesario That's why it was que una necessary palabra fuera estable como el fundamento that the word to be established as a foundation para que se completara la obra. to complete the works. En la antigüedad fue prometido In the old time it was el promised Mesías sobre Messiah Israel.
En for el Israel. Nuevo In the New Testamento Testament, se convirtió el verbo encarnado, it became the word la flesh, promesa entregada the promise given ante nosotros before us, para que se completara en nosotros la obra de la reposición. to complete the works of us of the repositioning. Mira esto, te lo quiero llevar conforme a la porción bíblica. Look at this. I want to take it to you, the biblical portion. En el libro de Isaías 48:3 nos dice: In the book of Isaiah, chapter 48, verse 3 says, desde hace mucho tiempo anuncié las cosas pasadas, yo las profeticé, yo mismas las di a conocer. Actué de repente y se hicieron realidad. long ago I proclaimed the things of the past. I prophesied them. I made them known myself. I acted suddenly and they came true. Nosotros necesitamos entender esta palabra, We need to understand this word, porque en ella hay una verdad que nos asegura because the word in there has a truth that assures us que nada que ha pasado en tu vida that nothing that has happened in your life o que pasará or that will happen, tomará a Dios por sorpresa. it will take God by surprise. Dios es soberano sobre todo tiempo. God is sovereign over all times. Eventos que puedan acontecer en tu vida, Events that may happen in your life, el conocimiento previo estaba en Dios. the foreknowledge of God, God already En knows cada it. detalle, And every detail, lo que parecía inesperado what o lo seemed que parece unexpected, inesperado en tu or vida, what seemed unexpected in your life, los caos, The la obra chaos, caótica que ha sorprendido or tu the vida, chaotic works that surprise your life, para nosotros to us, es algo incierto it's something unsecure, o algo que unsure. nos tomó a nosotros por It's sorpresa. something uncertain or something that catches us by Pero en surprise. Dios fue una obra revelada. But in God, it was the works that Fue were un revealed. acontecimiento conocido ante It Él. was something that was going to happen known before Him. Y fue un acontecimiento donde Dios ordenó It was a situation that God ordered, otro tiempo para bendecirte another time to y bless you, sacarte de ese proceso and to take you out of that y process, posicionarte en el lugar de and position you in victoria. a place of victory. La estrategia del enemigo para nosotros The enemy's strategy for us es cuando nosotros estamos en la espera is when we're in the wait de que Dios cumpla algo que Él habló sobre nosotros. that God fulfill, complete something He spoke over Su us. enfoque es el siguiente. His focus is the following. Su estrategia es la siguiente: His strategy is the following. para robar nuestra confianza To steal our trust en la soberanía y fidelidad de Dios. in God's sovereignty and Él faithfulness. usa nuestros sentidos físicos, He uses the physical meanings. our senses, our human senses, Our humans, what? nuestros sentidos, para llevarlos a nosotros a ser caminados por ellos. He uses our human senses to be able to take ourselves, to be taken by them. Unos sentidos que fueron contaminados desde el inicio. A senses that were contaminated since the beginning. Una vista que fue llevada a ver conforme a lo que el mundo le proyectó y no conforme a lo que Dios habló. A sight to be taken, not the word, for the world to see it the way it was projected, but not the way that God has projected it for you. Desde el Génesis lo podemos ver. Since the beginning, we Como can la see this. mirada de Eva y como la mirada Eve y lo sight- que le fue sembrado como conocimiento a Adán Or was sold and recognized to le Adam. fue quitado bajo la obra de cautividad en sus sentidos, Was taken away from the works of being captive to his senses. donde el oído fue confundido, Where the sound of the hearer was donde la confused. vista fue desviada, Where his sight was taken donde astray. el corazón fue asentado en una voluntad contraria a la de Dios, Where his heart was seated in contrary will against the will of donde God. ya la decisión no era sujeta a Where la the decision was obediencia, not subjected to the obedience, sino que era conforme a lo que vio que deseó. but was conformed to what God Y desired. comienza a what he saw. nacer el deseo And begin to grow the en desire el hombre creado por Dios, and the man created by God, fuera de la voluntad de Dios. away from the will of Y God. ese deseo se quedó sembrado en el hombre And that desire stayed seated in the man. como una obra continua Is it works that will continue? que nació en nosotros That was born in desde us antes de nosotros nacer. before we Quedó were born. plasmada, It was planted. quedó marcada, Was marked. quedó como una marca en It stood as a nosotros. mark in us. Y esa marca en nosotros And que that quedó mark in us stood. llevó nuestra mente Took our a mind ser gobernada por la vista to be governed by our de los sight. acontecimientos que vemos delante. At the situation we see before us. Silenciaron la voz They silenced the voice de Adán, of Adam. quitaron su autoridad They removed the authority en el momento que le silenciaron su voz, the moment they silenced his voice. porque tomó la decisión Because he took the de decision alinearse to align himself, no conforme a lo que Dios habló, not conform to what God has spoke, sino conforme a una visión separada de la de Dios. but conform to a vision separated from God. Y eso fue lo que llevó a que hoy nosotros en día, Is that what took us for us nowadays? aquellos que todavía estamos forcejeando, That's what we still que nos fighting against. visita a todos. this is Aquí all. nadie es más fuerte que nadie. Nobody was strong La enough. Biblia dice, The Bible says, aquel que se crea firme, those that believe that are que se firm, mantenga ¿qué?
velando para qué, Standing para still, que no watchful, caiga de to su make sure fe, they don't de fall su from their- firmeza, from their firmness, de their lo que le faith. ha sido conocido, What's been known de lo already que to le them. ha sido presentado What's been presented to them como la obra que es estable en as the nosotros. works already established Y in us. comienza él And he begins a usar exactamente nuestros propios sentidos to use humanos our own human senses y llevar en nosotros ser sembrado and taking us to una be sold palabra de duda. a word of doubt. Es Dios decirte, And to God tells you, cuando it's me vayas telling you, mañana al trabajo, when you go to your job tomorrow, has aplicado a mucho trabajo you apply to many jobs y no te lo han dado. and they haven't given them to you. Pero mañana But tomorrow, nacerá un nuevo sol. a new sun will be Mañana born. Tomorrow, extenderé mi misericordia I will sobre extend my ti. mercy over you. Mañana Tomorrow, la obra de manifestación de the mi works of gracia y mi manifestation of my favor grace and my favor alumbrarán sobre ti. will shine over Que mi you. gracia te abra that my puertas grace has que ningún opened hombre doors puede can no cerrar. man close. Se convierte en una palabra It becomes a word que es sembrada. that's been sold. Pero en ti está la fe. But in you, you have the Necesita faith. estar la fe But you need to have the de faith tú creerla en el momento, no cuando entras por la for you puerta. to believe not the time sino that you cuando enter te the door, acuestas. but when you lay down. Porque aquello que tú crees en tu Because that which you acostar, believe in your laying down, en paz me acostaré I will lay down in peace. y en paz yo dormiré. And in peace I will ¿Qué sleep. te lleva a estar en paz y What qué takes te you to lleva a be in dormir en peace? paz? What takes you to sleep Es in la peace? palabra que Dios decreta sobre the word ti. that God decrees Es over la you. palabra que Dios siembra en It's tu the word that God corazón. sows in your Es la heart. palabra dada en ese It's the word tiempo given in that time. donde todo parece oscuro When everything seems y dark. Dios se asegura de enviar And a God makes sure alguien to send para someone entregarte una palabra to que give te you a lleve a word that ser will take you to be fortalecido en tu strong acostar in your laying para down. que aquella palabra For that word se convierta en la firmamento. will become the firmness. Eso que te afirma, That will give you eso que firm. te establece That which y establishes eso you. que tú declaras en And tu that which you declare acostar you're laying down se convierte en lo que se manifiesta become en tu exactly what manifests in despertar. your awakening. Por cuanto en tu acostar Because in your laying guardaste tu pensamiento en Dios. You guard your hearts and your thoughts in aquel que God. guarda su pensamiento en Dios, And those that guard their Dios thoughts in le God, guarda en completa paz. and God will keep them in complete peace. Y esa paz que Dios And that planta, peace that God, el mundo no la puede robar. the world cannot steal. Siempre en cuando te mantenga en lo que Él habló If you maintain y te yourself quedes what you have creyendo spoken, con and you stay seguridad que believing será, in security that it que shall no be. sabe cuándo vendrá, You don't know when it's pero gonna a ti come, te toca but anunciarlo it's up to you sobre to los announce it aires over the para air. que pueda entrar esa palabra For that word en to la answer obra de into the manifestación works of en el día a día manifestation in the day by hasta que day. se produzca Until it el produces fruto de lo que sembraste, the fruit of what you have sown. que es la creencia, Which is the belief. es la fe, Is that porque faith. aquello que tú crees Because that which you believe te será posible. will be possible. Y el pueblo de Israel, por causa de todo esto, había perdido la fe, And the people of Israel, because of all había of this, they perdido lost la their faith. They esperanza. lost their hope. En diversos momentos, In diverse moments, hombres de Dios fueron levantados y posicionados men of God were positioned and para placed traer una palabra como pacto y promesa de Dios, to bring a word as para covenant ser promise of entregada en un God, corazón que había desfallecido de but to su, give it to a de heart that su was esperanza. dismayed in their hope, in their wait. Y esa palabra que fue hablada en ese momento, And that word that was spoken at that todo time, eso fue marcado como una promesa por gracia de Dios. although that was marked as a promise by grace of Fue God, marcado como una promesa que en un futuro iba a ser revelada y entregada, was marked as a promise that would be revealed and donde and given to them. ninguna obra podrá That no words could- entorpecer There are no words that make you mess up. la obra de lo que Él manifestó y estableció al favor tuyo. The words that He established and manifest into your favor. Por eso es que no podemos venir a Dios como que todavía está un telón delante de That's why we can't nosotros. come before God like we still have a curtain before El us. velo fue rasgado The veil was broken. y tenemos libre acceso al We Padre. have free access to the Y no Father. tenemos libre acceso al Padre como oveja. And we have free access to the Tenemos Father libre as acceso al sheep. Padre como hijos. We have free access Porque to the lo Father único as que pueden children. heredar son los Because hijos. only can inherit the children. La postura de oveja The posture es of el a sheep sometimiento en It's obediencia the al submission and pastor. obedience to the pastor. Pero el fruto de manifestación But the fruit of fue entregado a los manifestation hijos. was given to the children. Fue entregado a los hijos. Was given to the children. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of God. Él usa diferentes tipos de tácticas He used different type of tactics para llevarnos a dudar de la fidelidad de Dios y del plan prometido de Dios. to make us doubt the promise, fidelity of God. Porque la falta de la confianza en la soberanía y la fidelidad de Dios Because the lack of trust and sovereignty of God, es lo que llevará al enemigo it will take the enemy a continuar sembrando palabra de incredulidad, to continue sowing seeds of unbelief. semilla de incredulidad. Seeds of unbelief. ¿Y tú sabes lo que pasa? And you know what happens? Tú eres la tierra. Or you are the earth. Shift The it dirt. for me. Tú eres la tierra, Or you're the dirt. ¿verdad? The El land. sembrador And
the sower, sale a sembrar. he goes out to sow. Y cuando va a sembrar, And when he goes to sow, él analiza la tierra he antes de analyzes the sembrar. land, what you're going to Él sow. analiza el tiempo de cuándo debe de sembrar esa semilla. He analyzes the time when he's going to sow that Él seed. analiza qué hay en la tierra que necesita ser removido para que no haya mezcla en lo que siembra. He sees what's in the land that has to be removed so it won't mix into what he sows into. Pero hay momentos dados que cosas sí van a crecer There's moments given that things are going to be por growing. aquello que abrazamos y recibimos en un momento dado. Of that which we embrace and we receive in the Nuestra moment given. mente se convierte And our mind becomes la matriz. the womb. Listen. Tu mente Your mind se convierte en lo que recibe la semilla. becomes exactly what you receive in the seed. ¿Me estás entendiendo? Are you Tu understanding? mente es la que recibe la semilla. Your mind receives the Tu seed. mente se convierte en la matriz Your mind becomes the que womb recibe la semilla. that receive that Y seed. una vez que recibe la once semilla, it receive that ella seed, es la que produce en medio de la the mente, one that está produces in the midst of concibiendo the un mind. pensamiento. It will produce a thought. Antes de que se convierta en una obra, Before it becomes a work, es un pensamiento sembrado. it's a thought ¿Sabe? La that's sown. semilla se convierte en un pensamiento The sembrado. seed is a thought ¿Me that's estás sown. siguiendo? Are you following Y me? esa semilla que es sembrada dentro de ti And that seed that sows se inside of convierte you en un pensamiento sembrado becomes a thought que sown después in you dará a luz. that later will give light, birth, fruto. and fruit. Y el fruto que da luz And the fruit that es gives- lo que se llevará a ser revelado will take it to be conforme a la vida que tú le diste a la semilla, Conform to the life that you gave to that seed. conforme a la vista que le diste a lo que te fue sembrado. Conform to what it was given or what you had been Dios sown te into. sembró una palabra que para este tiempo God sowed the word that for this tú time verás tu casa. you will see, you will Año have your house. 2025. 2025. Estamos en julio, We're in pero July. puede venir un de repente de all Jehová of a sudden God can que come. pueda entregarle en tus manos that las can give unto llaves. you the hand, the keys. El de repente de Jehová All of a sudden no God está marginado o estable is not marginal or conforme established. a un tiempo terrenal, Conforme to a time of sino que earthly. el de repente de Jehová But all of a sudden God sobrepasa este tiempo, surpasses this trayendo el tiempo de Dios, Bring the time of God el Cairo de Dios, the Kairos a of ser God abierto en tu to be tiempo. open into your time. Es una palabra sembrada. That's a word that is sown. Tu mente se convierte en la palabra, Your mind la becomes the matriz que word recibe la Of the one palabra. that receives that word. Una vez que esa palabra está dentro de ti, Once that word en inside tu of you, mente, in your mind, el trabajo tuyo es darle vida a esa semilla your job is to give y it no life to darle that vida a seed. la incredulidad. And not give it life to Cuando la the semilla belief. de la incredulidad When the seed of es unbelief sembrada en tu mente, is sowed in your lo mind, cual es tu mente, la matriz which is your mind in que the womb, concibe el producto de lo que tú crees. that produces what you Óyeme, believe in. ¿me está entendiendo? Are you understanding? Tu mente se convierte Your mind becomes el lugar donde Dios siembra promesa. the place where God sows seed. Es donde Dios promises. declara una palabra Where God declares a y word. tu mente, tu cerebro está Your dividido mind, en your dos. brain is divided in two. Bashea. Tu cerebro está dividido en dos. Your brain is divided in En two. uno que le ordena al cuerpo cómo funcionar. And one that tells the body Pero how to otra function. parte del cerebro es quien But another part recibe of el the brain, if conocimiento we receive the y se knowledge, queda grabado. And it stays recorded. Y ese conocimiento que se queda grabado en And tu that knowledge that memoria stays recorded in your mind. es in your memory, exactamente It's exactly la base para the base concebir to y conceive para producir and to produce la vida de the lo que life tú crees. of what you believe. Dios no lo da cuando gives la to us. mujer le es sembrada la semilla del fruto del bebé. When the woman sowed the seed of the child, the baby, No se ve. it's not seen. Hello. Hello. No se ve el It's not bebé. seen. You don't see the baby. Solamente hubo un There acontecimiento was something that happened de intimidad. of intimacy. Solamente hubo un acercamiento There was a closeness de unidad. of unity. Y ese acontecimiento And that situation, en una obra de amor. in a moment of words Porque of así es love. que Dios nos entrega la palabra Because en like una God gives us the obra de word, amor. in the Por words of cuanto love. Dios amó al mundo, For God so loved the world, entregó a su único He gave His only hijo begotten Son para dárnoslos to give us a nosotros. To give unto us. ¿Por amor a quién? For the love of a who? nosotros. For the love of Y us. por amor a nosotros, And for the love of Él us. nos entregó el verbo He gave us the word. revelado. Él nos Revealed. entregó la palabra He gave us the word. revelada para Revealed. posicionarse To como position pacto as a covenant. y promesa ante And promise nosotros. before us. Ay, Dios. Y eso que Dios entrega como una semilla and that's what God gives us a seed. se convierte en lo que mañana tú concibes. Because it's like what you Y es conceive. lo que tú le das vida conforme a lo que tú crees. And what you give life conforms to what you believe. El bebé está en tu vientre The baby's in your womb. y tú no lo llegas a sentir hasta que no tiene la madurez. And you don't take it to receive until you feel until you have the maturity. Hasta que no tiene la madurez Until you don't have the maturity. para poder revelarse lo que tú portas. To be able to Mientras reveal what you tanto, carry. Meantime, todo lo que está contra ti viene a everything that empujar come against contra el you come vientre. pushing your womb. Y yo
no sé qué es lo que Dios ha sembrado en tu And I don't know vientre what God has sown in your espiritual. spiritual Yo no womb. sé cuál es el llamado que I Dios don't ha know what's the calling that posicionado God has dentro de positioned ti. you inside of you. Yo no sé cuál es el fuego, la unción I don't know the fire, otorgada. anointing that was Si given es to para you. desatar, It's to let si loose. es para sanar, It's to heal. si es para libertar. It's to free. No sé cuál es el ministerio que Dios te ha know the confiado. ministry that God has Yo no sé trusted si you. Dios te ha llamado a ser profeta. I know God called you Yo to be no a sé si prophet. Dios te ha llamado a ser pastor. I know God called you Yo to be no a sé si pastor. Dios te ha llamado a ser evangelista. God called you to be Yo no sé evangelist. cuál es el llamado que Dios I know te the dio. calling that God has Pero given sí you. tienes un llamado de But you do Dios. have a calling Y of desde God. el inicio, desde antes And de since the tu beginning, nacer, before you were el born, enemigo ha atacado the ese enemy has ministerio attacked the dentro de ministry ti. inside of you. Y por eso desde el nacimiento that's why since you were hasta born, tu estado de tu until your edad state of ahora, your age of el now, infierno se ha hell levantado has contra come ti against you. para matar lo que Dios sembró en ti. To kill what God has sold of you. Ah, sorry. Sheba. Yo quiero que puedan entender esta I want you parte to understand this part. de lo que es. No te confunda porque usé la palabra matriz. Don't confuse yourself because I use the word. Es exactamente lo que es tu mente. It's exactly what your mind is. The Porque es donde Dios siembra. Because what God Y es lo sows. que produce And what produces vida a lo que tú le life creas. to what you believe. Y la palabra que te es sembrada And the word that is sold. en medio de And transiciones, then the transitions, aquello que tú no ves. that which you do not see. Acuérdate que yo te dije que la semilla en el vientre de la mujer, Remember the seed inside es the womb of sembrada a en el woman momento de la is sown in intimidad. the moment of intimacy. En el momento de la In intimidad, the moment of intimacy, la semilla es sembrada. the seed is sown. La unidad The unity manifestó esa obra manifested en those amor, works in love, ¿verdad? right? Pero ella tiene un tiempo para But it revelarse. has a time to reveal Y el itself. tiempo de espera And the time of wait es el tiempo que a ti te toca permanecer lo que te fue sembrado. It's the time of you that you need to maintain yourself in that moment. La that was sown. mujer, The woman, cuando va al doctor, when goes to, porque she goes to casi the siempre doctor, porque le da un mareíto. because many times you get dizzy. Y el mareíto como que, And that yo soy dizzy madre is de like 5, as a mother of five. de She's a mother 6. of 5, so I know. She knows. Le comienza con ese mareíto. So it begins with the dizziness. El mareo es la señal The dizziness is a sign de un evento que vino, of an event that que came cambió tu that historia changed para your siempre. story for always. Como tú veas la semilla que Dios siembra dentro de ti, How you see the seed that God sold in you es lo que va a determinar It's lo que what will cambie de tu determine historia. what changes your story. Bashea. Aleluya, ¿tú me estás entendiendo? Are you understanding me? La mujer está en la espera The woman is in the wait. y comienza a ser conocido ante ella que tiene un bebé It dentro begins to de be ella. known to her that she has to carry a baby inside of her. La espera de conocer que si es hembra The o wait varón. to know if it's male or female. Él tiene que tener un tiempo donde se complete una obra. A time needs to be completed where the works are Porque made. cada uno de los sucesos Because del crecimiento every one de, of the de situation esa semilla Of that seed that's being tiene un processed tiempo de desarrollo. at the time of development. Muchos quieren correr Many people want to run a completar obras en to Dios complete works in God de una manera Of a way- voraz, rápida. of a rapid, quick Y way, esperan que Dios trabaje de esa misma and forma. wait for God to work that same Donde, way. donde necesitamos entender What we need to es que Dios understand- acomodó todas las cosas en su tiempo. That God take time to know His time. Y cada uno de esos tiempos tiene la obra de manifestar lo que Dios sembró. And each one of those times has the Así time to como el manifest what God niño has sold. o la niña The same way es the son sembrada or en daughter nosotros is sold in us. para poder manifestar eso que esperamos ver, To manifest tiene que exactly what we pasar un expect to see, tiempo. a time has to Y esa es pass. la perturbación que tenía el pueblo de Israel. That's the disturbance that Había people of Israel pasado had. demasiado tiempo. Too much time has passed. Había pasado demasiado tiempo y Too el much espacio time de la has incredulidad llegó. And the time of unbelief has come in. El alejamiento del pueblo de Israel en That foreigners seguir of people of Israel to follow en pos de dioses and following ajeno. other God of foreign gods, conforme a lo que estaban reinando. conform to who's Era reigning. lo que los llevaba continuamente a estar en luchas y en What took them batallas. to believe continues to be in battles and wars. Cuando centramos nuestra fe When we center our faith en lo que vemos y sentimos, and what we see and feel en las promesas de Dios, in the promise of God, es lo que nos llevará a nosotros no dejarnos llevar por las circunstancias que están delante. it will take us to not able to know, be taken by La circumstances palabra before se us. convierte en aquello que quita de That- nosotros la venda, That word becomes that what would take de away from us oscuridad. the bandages of darkness. la venda de lo The desconocido. bandage of the unknown. Es lo que nos quita a nosotros la venda de Will la take away incertidumbre. The bandage of uncertainty. Por eso es que en el libro de Juan, That's when the book of John, capítulo 8, verso 31-32 nos dice, verse 11, 8, chapter 8, verse 31, 32, nos dice, tells us. dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos,
Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. And Jesus said unto the Jews who have believed in him, if ye remain in my word, ye are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth shall set you free. Aquí hay algo que yo te quiero dar a conocer. See, here's something I want to let you be known to you. Cuando vemos la trayectoria de cada palabra hablada en nosotros, When we see the trajectory of every word that's spoken to us, cuando realmente nos sentamos a examinar lo que Dios está hablando, when we actually sit down and examine what God has spoken to us, es ahí donde podemos comprender realmente el infinito amor de it's there Dios we can be able to understand and comprehend the infinite love of God, y la obra de alcanzarnos espiritualmente. and the works to be able to reach it spiritually. Porque la misión de Dios siempre ha sido Because God's mission was y always, siempre continuará and will always siendo continue to be, la obra de reposicionarnos the works of repositioning us conforme a la posición en la cual fuimos asentados en according to the Jesucristo. position which we're settled in Jesus Christ. Cuando Jesús When Jesus comenzó su ministerio, began his ministry, dijo que el reino de los cielos estaba cerca, he said the kingdom of God was near. lo cual está diciendo What he is es saying que en otro reino, is that another kingdom, había estado gobernando, another kingdom has been ruling, pero que ahora venía el reino de Dios but now the kingdom of a God tomar is territorio. here to take territory. El poder de Dios, The power of la God gloria de Dios the glory of estaba God escondida en was Jesús hidden in Jesus. y era la gloria And it was the glory siendo manifiesta, being manifested, la gloria revelada the glory en el revealed hombre Jesús. in a Jesus, Pero no in solo Jesus, revelada, but not only revealed, sino que también vino a ser el autor y el consumador de nuestra fe. but also came to be the author and the consumer of our Fuera faith. de Dios, fuera de Away from God, Jesús, away from Jesus, nuestra fe no puede ser Our afirmada. faith cannot be confirmed. Fuera de Jesús y Away de la from obra Jesus terminada and de the works that are Jesús, finished of Jesus, continuaremos levantándonos we'll en una continue temporada y great- cayéndonos en otra. Getting up in a season and falling in other seasons. Él es el autor He is the author de vuestra fe. of our faith. Jesús Jesus reconoce recognizes que hay personas que aunque tengan buenas intenciones no tienen el poder de superar lo que les ha vencido. there's people that though they have this good intention, they can't be able to overcome the things that have Recuerdo come que el up to them. domingo pasado hablaba I remember last Sunday we spoke que el salmista dijo en el Salmo 23:5, that the psalmist said in chapter 23 verse 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis you angustiadores. prepare a table before me in the presence of my troublemakers. Cuando analizamos esto, When we analyze te voy a this, dar a conocer lo que Dios me enseñó. I'm going to let it be known what God has revealed to me. Cuando evaluamos esta palabra de reposicionarnos, When we evaluate the word of repositioning, es el acto consciente y transformador. it's a conscious and transformative No te act. pierdas esto. Don't lose this. De volver a alinear nuestra esencia, To realign our essence, propósito purpose, y conciencia con nuestra verdad and divina. consciousness with our divine truth. El acto de volver a nuestro centro espiritual, The act of returning to our spiritual center, el reposicionarnos, to reposition us, es el reconectarnos Es a el- la fuente de vida reconnect us to the fountain of life, y reafirmarnos and reaffirm us en nuestra verdadera identidad in como our hijos de Dios. true identity as children of God. La obra de reposición The work of repositioning es el proceso de restablecimiento is the process of reestablishing interno internally del alma. of the soul, Es situada Is placed en su lugar original its original place de paz, of peace. propósito of purpose y conexión. and connection. Mira a tu hermano que está a tu lado y Look at the dile, person next to you and tell them, okay, who's awake here? ¿quién está despierto aquí? ¿Y quién le va a hablar a su hermano que está a Who's su going to lado? speak to the person next to you? Okay, dile, Okay, tell them. la obra de restablecimiento The works of reestablishment interno internally dentro de ti inside of you te posicionará will reposition you en la paz, in the peace, en el propósito the purpose, y la conexión and connection que trasciende that transcends circunstancias, circumstances, que trasciende that transcends limitaciones, limitations, que trasciende that transcends identidades desfiguradas identity that was disfigured o desfragmentadas or disfragmented por la circunstancia by the difícil. circumstances. Vamos a dar un aplauso al Señor. Let's give God a strong round of Ya applause. sembraste una semilla. Thank you. Bueno, lo que lo hicieron, sembraron una semilla. Those Yo that espero did it que si sowed no the se la seed. sembraron a nadie, la hayan recibido para sí. So have you sold it? Es un proceso It is a process de restauración of reestablishment interior. internally. ¿Sabe? La obra de reposición The works of repositioning es un proceso de restauración is interior a process of restoration interiorly, donde inner, la conciencia se eleva where the consciousness rises y tu ser interior, and your being, tu alma, your inner es being, situada, your soul is es situated, is establecida. established. Tu alma es situada, Your soul is established, convirtiéndose en el despertar de tu alma. becoming that Por awakening of favor, your soul. don't miss this. Por favor, no pierdan esto.
convirtiéndose el despertar de tu alma. becoming the awakening of your soul, Porque la luz divina le sirve como un espejo. because the divine light serves as a mirror, La luz de la verdad de Dios. the light of the truth of God. Cuando te es hablada a ti, When it's spoken to se you, convierte en la palabra que trae luz a tu conocer. becomes the word that becomes light to your known, to En knowledge. aquello que te era desconocido, And that which was unknown la to you, palabra te trae luz. the word brings Y light. esa luz que te trae And that light that it posiciona tu vida en caminar en una verdad. Position your path to walk Y in the esa truth. palabra que te sirve como verdad And that word that works es lo que te truth, establece it which a establishes ser asentado en una dimensión mayor to be seated in a greater de dimension conocimiento, of knowledge, de revelación, of revelation, de poder, of power, de autoridad, of authority, de dominio. of dominion. ¿Quiénes están entendiendo esto? Who's understanding this? Cuando David exclama esta palabra, If David yeah, co- we're closing, so give me something When strong, David aguda. declaimed this word, It says, cuando David habló esta palabra, when David spoke this word, podemos decir que el cielo a David se le abrió. we can say that the heavens opened to David. Listen to this. Escuchen El esto. cielo a David se le abrió. The heavens were open to Y David. él entró en una dimensión superior And he entered the superior por dimension, encima but above del ataque que estaba of the enfrentando. attack that he was confronting. Su mirada fue llevada por encima His sight was taken de su above vista of natural his natural y sight. fue llevado a ver la It was victoria taken to see victory que ya era. that already was. Él pudo ver He was able to see lo que ya estaba sentado sobre él. what already was seated over him. David fue llevado a ver una mesa. David was taken to see a table. Él dice He says que él adereza mesa. that he prepared tables. Listen to this. Escuchen esto. David vio una palabra que fue entregada como pacto y promesa, David saw a word that was given as a covenant el and cual pact, se convirtió en una revelación which became completa a en él. revelation complete in him. David fue llevado a ver la mesa del nuevo pacto. David was taken to see the new table of covenant. Anticipadamente, But beforehand, no pierda esto, do not lose fue this. llevado a ver una mesa Was taken to see a del table pacto of the covenant of pact. anticipadamente. beforehand. La mesa que era en un después, The table that was in a later, que se convirtió en la mesa that became a en donde table se cumplía la profecía del libro de Isaías. where we completed the promise of the book of Isaiah. Libro de Isaías, capítulo 9, versos 6 al 7. Book of Isaiah chapter 9, verse 6 and 7. Dios mío, búscamelo. Ok. Porque un niño no es nacido, For to us a child is born, hijo no es dado, to us a son is y given, el principado está sobre sus hombros. and the government will be on his El shoulders. principio. The beginning. Lo que hablaba del principado. When we spoke about the Estaba governments, hablando que el dominio del principio was speaking that the dominion estaba of the beginning sentado was sobre seated él. over him. Listen, no te lo pierdas. Come on, don't lose El this. principado. The government, El principio. the beginning, la obra del principio. the works of the que beginning estaba en el principio. that was in the beginning fue asentada sobre el hijo. was seated over que the fue son entregado that was given a nosotros. to us. Isaías The Isaiah comienza a anunciar begins to announce. porque un niño no es nacido, un hijo no es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Come on, come on, come on, Dios fuerte, come on, come on. Dios Mighty fuerte. God, mighty Dios God, fuerte, mighty God, Dios fuerte, mighty God, Dios fuerte, mighty God, Padre eterno, Eternal y Father, príncipe de and paz. Prince of Peace. Un niño no es dado. For us a child is born, Comienza. and it begins. Oh. Come on, come on, come on. Come Ustedes on, van a come on. tener que ver este servicio otra vez. You gotta see this servant Yo once no le again. puedo bajar a esto. I don't want to bring this down. Y comienza esta profecía And the prophecy a ser marcada en un ayer. to be marked in the Pero en yesterday. el momento que llega Jesús But the moment a Jesus ser comes, anunciado, alumbrando el to be entendimiento, announced, a shine in the trayendo la luz verdadera, bringing the true lights, comienza a establecer begins to que aquello establish que fue hablado en el principio, that which was spoken in the ese beginning, principio se estableció en sus hombros. that beginning was established in his arms. Porque vino a sentar la iglesia They came to seek the church. como el hombro donde él se iba a sentar como cabeza. As a shoulder, he can see himself as the head. Mi alma adora a Cristo. Y dice, And it says, David fue llevado a ver esa mesa de nuevo pacto David was taken to see the new covenant table en medio de su oposición. in the midst of his opposition. Fue llevado a ser reposicionado a ver la obra Was taken to reposition, see the que works ya era desde antes de la fundación del mundo. that already was there before the foundation of the world. A David le fue revelado un misterio glorioso. David was glorious mystery. Cuando Was given. digo que David fue llevado a ver una mesa del nuevo pacto, When I say David was taken to see a new covenant cuando table, examinamos la tradición judía, when we examine Jewish tradition,
podemos comprender con claridad lo que yo estoy hablando. we can understand more clearly what I'm speaking En on. la tradición judía In the tradition customs, habían 3 diferentes tipos de mesas. there were 3 different types of tables. En el Éxodo 37, book capítulo of Exodus, 37, verso 10, Chapter 37, verse 10 says, la mesa del the tabernáculo table of the tabernacle fue hecha de la madera de was acacia. made of acacia wood. En Éxodo 31, In the book of Exodus, chapter 30, verse la 1 says, mesa del altar de quemar incenso the altar of the burning of también fue incense hecho de acacia. was also made of acacia wood. Y en el Éxodo 38:1, In the book of Exodus, la chapter mesa 38, del verse, the holocausto table of the burnt offerings también fue hecha de madera de was acacia. also made of the acacia wood. Para los judíos, For the Jews, estas mesas these eran tables hechas de were made of acacia acacia porque representaban because it 4 represented elementos importantes. of 4 different elements. Representaban 4 diferentes palabras. It represents 4 different words. Una de ellas, One of them, shalom, shalom, estaba escrita, it was written, lo cual es paz. which means peace. En la otra mesa In the other table, estaba escrita Yahshua, It was written Joshua, la salvación. salvation. En otra mesa estaba Another table escrito is written, Tová, Tova, que significa bondad. which means goodness. Y en la otra mesa estaba escrita Another table is written, Meshilá, Meshilah, que significa perdón. which means forgiveness. Are you getting me? ¿Me están Ya entendiendo? esta palabra estaba establecida. This was already Ya esta established. mesa estaba entregada This sobre el table was pueblo de given over the people Israel of Israel como mesa de pacto, as a table of como covenants, mesa de redención, as a table of redemption, como mesa de as a cumplimiento. table of completion. David fue llevado David was a taken ver una obra de la to see a guerra works of con yesterday realidad. with Y reality fue convencido and was de convinced tal manera in such a way que pudo conectarse a la victoria que ya era. they was connected Porque to en the él victory había already was, recibido la because he victoria. had received the Porque victory. había visto la bondad de Because he Dios. saw the goodness of Porque God. había recibido la paz de Dios. He received the peace of Y God. porque había recibido el perdón de Dios. because you also forgive the forgiveness of God. La mesa del tabernáculo The table of the es tabernacle donde el incienso fue quemado, is where the incense were burned, simbolizando symbolizing nuestras oraciones. our prayers. La mesa del sacrificio The table of sacrifices fueron quemadas, were burned, simbolizando symbolizing el pago the payments por nuestros pecados, otorgados el perdón. for our sins by granting of forgiveness. Aleluya. El cielo se le abrió a David The heavens opened to y David, pudo ver lo que después fue escrito and he could see what was written en el later libro de Apocalipsis, in the book of Revelation, capítulo 13, verso 8. chapter 13, verse 8. Solamente quiero, lo voy a llevar solamente en la parte donde dice, I want to take you to the part y adoraron las bestias todos los que pertenecían a este mundo, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. No, quédate ahí. Es que I cannot see. the bowl. Yeah. Antes de la creación de la vida del mundo, antes de la creación del mundo, el libro que le pertenece al Cordero que fue sacrificado. And all the people who being to this world worship the beast, they were the ones whose name were not written in the book of life before the world was made, the book that belongs to the Lamb who was slaughtered. La parte que yo te quiero llevar es la parte donde dice The part I want to take que you on, I want él to focus fue, on take it back to Spanish. Spanish. There you go. Desde antes de la creación del mundo, Before the foundation of the world, él fue ¿qué? he was what? Presentado como sacrificio. Presented as sacrifice. Había una mesa que ya estaba desde antes de la There fundación was a del table that was mundo. before the foundation of the world. Y comienza David And David begins a ver esta palabra. to see this word. Cuando Dios puso la mesa en medio de nuestros angustiadores, When God established the table before the este es el ambushes, acto que se convierte en restablecimiento. this is the act that became the Esta establishment. es la obra que Él vino a hacer It's the works that came to be para restablecer nuestro interior. to establish our interior. Cuando vemos a Jesús When we see Jesus en el madero, on the wood, a su derecha y a su izquierda, and his right and his left, habían dos. there was two. Dicen que habían dos He ladrones. said it was two thieves. Aquí es donde se cae toda religiosidad. This is where all religious falls. Habían dos ladrones. There was two thieves. Y de los dos ladrones, And from the two vamos thieves, allá. we're going to go there. Lucas capítulo 23, 39, 43. The book of Luke chapter 23 verses 39 to 43. Dice,
Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarle. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal le reprendió. One of the criminals hanged there began to insult him. Are you not the Christ? Save yourself and us. But the other criminal rebuked him. Y le dijo, ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufre la misma condena. En nosotros caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecemos por nuestros delitos. Este en cambio no ha hecho nada malo. Do you not even fear God, even though you suffer the same condemnation? In our case, the punishment is just, for we suffer what our trespasses deserve. But this one has done nothing wrong. Jesús, le dijo él, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. And then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Y Jesús le dijo, And Jesus said to him, te aseguro truly I que tell you, hoy estarás conmigo today you will be with me en el paraíso. in paradise. Le contestó Jesús. Jesus answered him, So, desde hoy, since today, desde ese momento, at that moment, en la cruz del in the Calvario, cross of Calvary, el verbo revelado the word y revealed entregado a nosotros, and given unto us, la palabra encarnada, the word made flesh, entregada a nosotros como promesa. giving unto us a promise. Yo quiero que tú recibas esto. I want you to receive this. El poder de la gracia se manifestó The power of grace en manifested cumplimiento. in completion, Y aquí lo vemos real, and here we see made real. donde comenzamos a ver a dos hombres We begin to see two men, totalmente descualificados totally Dos disqualified, hombres. and two men ante la sociedad. before society. Dos hombres Two men. ante todo lo que estaba delante de ellos. Though everything Eran before them hombres descartados. was work that was Eran discarded. hombres ignorados. There were men that were Eran ignored. hombres There were descualificados. men that were disqualified. Eran hombres que no les permitían ser Men did not allow alcanzados for them to be reached por la condición que vivían. by the condition they lived. Pero aquel que fue prometido, But that which was promised, aquel que fue revelado, that which was revealed, comienza a estar en la misma posición. begins to be in the same Pero position. yo quiero que tú mires a dónde estaba Jesús. But I wanted to see us where Jesus Jesús was. estaba en el medio Jesus was in the middle, y uno estaba sentado a la derecha and one was sitting to the right, y uno estaba sentado a la and one izquierda. to the left. Y la postura de Jesús estando en el medio And Jesus' posture to be in es the la middle. postura de la restauración del alma. It's the posture- Porque la obra que iba a ser restaurada en nosotros Because the work that we were era restoring us restableciendo, is era reestablishing, reposicionando is repositioning nuestra alma our a soul ser dirigida to be por directed Él, by y Him, establecida to be y established, sanada y sealed, restaurada and restored por Él, by Him, por la obra by the que works marcaba en la cruz del that marked in the cross Calvario, of Calvary, por la obra by the works de la sangre que iba a redimirle, that the blood is gonna por redeem, la obra by the de works una palabra hecha fiel. Yo no that sé the si word tú made estás faithful. I don't know if you entendiendo esto. receive what I'm saying. I don't know. You don't say. Si tú te puedes poner de pie en And you esta can please palabra, stand with this word. porque yo voy a cerrar. I'm closing. Es necesario que subamos, It's necessary for us to go up porque Dios habla y habla y habla because God speaks para and speaks sembrar and una speaks palabra en to sow nosotros, a word in us, para traer en nosotros un saber, to bring in us a known, para no dejarnos llevar to not let us be taken continuamente, continuously, guiados por lo que vemos guided by what o we por lo see que oímos, or what we que hear, es contrario a lo que Dios habló. and it's contrary to what He has spoken. Jesús Jesus se presentó presented Himself porque Él mismo se entregó. because He Himself gave Nadie Himself. le quitó su vida. Nobody Él la took dio His por life. nosotros. He gave it for us. Y Él mismo se presentó en el madero. And He Himself presented Himself on the cross, in the wood. Y en ese lugar que Él se presentó, And He presented Himself, se convirtió en lugar centro. became the centered place. Óyeme, Listen, se convirtió en lugar centro. became that place that was El centered. lugar de la crucifixión That place of crucifixion se convirtió en lugar centro. became a centered place. Porque ese lugar centro Because that era centered lo que iba a place ser restaurado en el centro de nuestro is gonna be ser. restored in that Esa center of obra being. crucificada Those works mediante are crucified through Jesucristo Jesus Christ. era la obra que iba a ser restaurada en Was nosotros, the work that be en established in nuestro us, centro, in our en center, nuestro ser In our interior. interior being.
Y comienza ese ladrón And that thief begins a comenzar a hablar una palabra profunda. to begin to speak a profound Porque el word. cielo también a él se le abrió. Because the heavens were open to him Y as pudo well. reconocer And el was able verbo to recognize the encarnado. word that made flesh Y before pudo him. reconocer que era el Mesías prometido. And could recognize the Y Messiah's pudo promise. reconocer And que could por medio recognize de that él, through him, él podía alcanzar. Being able to Él reach. fue el primero de ver la gracia de Dios hecha manifiesta who en the un first one to see lugar the grace manifest in a oscuro. dark place. Listen, Escuchen. sus ojos fueron His eyes alumbrados were shined a poder ver en medio de la muerte, to be able to see in the midst lo of cual death, la muerte se convierte en un lugar oscuro, which death becomes a dark y en place. medio de ese lugar oscuro, In the midst of the dark en place, medio de ese lugar de muerte, in the midst of the en medio place de of ese death, lugar de ruina, in the midst of the place le of ruins, alumbró la luz de Jehová, the light of God was le shining. alumbró la luz de Jehová, The light of God was por cuanto shining. estaba sentada Because sobre was sitting él, over him. y se cumplió lo que Isaías And complete decía, what Isaiah said- que Isaiah él says. había sido entregado That he was para given libertar al cautivo, to free the captive, para darle luz a los to give ciegos, light to the blind, para levantar al paralítico. to raise the ¿Por paralytic. qué levantar al paralítico? El que Why se raise the arrastraba. paralytic? Those that Porque el drag que no themselves. puede caminar se Because those that cannot arrastra. walk, drag Él themselves. vino a reposicionar al He came to hombre reposition a su man estado original. to the original Él state. vino a darle al hombre He came to give su to man sanidad y su libertad his healing and de liberation. poder ejercer To be la able to gloria de execute the Dios glory of God bajo su gracia, under his grace. bajo su gracia, Under his grace. bajo su poder libertador, power and favor. bajo su gracia. Under his grace, Y viene este ladrón and this thief comes a ser posicionado, to be positioned, a ser el primero, to be the first, de poder ver manifiesta la gracia de Dios. to be able to be see manifested the glory of God. Lo que no le fue enseñado a Moisés. What was not shown to Moses, Rebashenaba. Lo que no le fue revelado a Moisés what was not revealed to cuando Moses, pidió ver la gloria de when he Dios asked to see the glory y of tuvo God, que ser escondido en las hendiduras. and had to be hidden A between este the cracks. ladrón, To this thief, a este ladrón to this thief, le fue permitido. it was allowed. Abashenaba. A este ladrón To this le fue thief, permitido it was allowed a que sus ojos vieran la luz His y eyes to see vieran the la gloria de light Dios and see the glory of y God, no morir, and not to sino die, vivir, but to live. porque la vida en Cristo, Because life in Christ, cuando la entregamos para Él, when we give it unto es Him, ganancia. is gain. Y Él pudo ver He was able to see la gloria de Dios the delante glory de of God Él before Him, y no murió, and He did not sino die. que clamó But he cried y out. comienza y dijo, And He began to acuérdate de say, mí. He said, remember me. Le dijo, acuérdate que yo y tú somos uno desde la eternidad. He said, remember, you and I were once in the eternity. Hay un libro escrito de mí. There's a book written of Porque me dice where it says, que aquellos que adoraron otros those dioses, that worship other gods, no, sus nombres no fueron escritos en el libro de la vida. their name was not written in the Óyete book of life. esta And listen to revelación, no la this revelation. pierdas. Don't lose this. Sus nombres no fueron escritos en el libro de la vida, Their name was not written in the book of life. en el Apocalipsis. In the Pero aquí Revelation. vemos a este ladrón But here we see this thief que pudo reconocer que su nombre estaba escrito, that can recognize porque his name was comienza written. y anuncia, He can begin to announce. acuérdate de He mí, said, "Remember me. acuérdate de mí, Remember me. acuérdate de mí, Remember me, que yo pueda reinar that I can reign cuando tú reines. when you Y reign." comienza Jesús a decirle, And Jesus began to tell him, desde hoy, for today, oh Dios mío, Padre, tú estás entendiendo esta palabra. are you understanding this word? Aleluya. Desde hoy But today I estará tell you, conmigo en el paraíso. you'll be with me in El paradise. paraíso es la dimensión de gloria y de poder y autoridad. The paradise dimension of glory and authority. El paraíso es el lugar de Paradise is the gobierno place que le of fue government entregado al hombre. that was given unto man. Se convierte en una It posición. becomes a position. Se convierte en un lugar de dominio, It de becomes a place of autoridad. dominion, of authority. Porque el paraíso fue entregado al Because hombre. paradise was given unto man. Y él pidió volver a su estado And he original. asked to return to original Aquel state. que el Adán perdió. What Adam have lost, Ay Dios. Aquel que el Adán perdió that como which Adam hombre. has lost as man, Vino otro hombre a reclamar a another volver a man ese mismo to lugar. return to that same Tú me place, estás go back to the same place. entendiendo. Are you understanding Tú me me? estás entendiendo. Are you understanding me? Vino un ladrón a reclamar A thief came to lo que el claim Adán dejó. what Adam left. Ah, tú me estás entendiendo. Are you understanding Vino me? un ladrón a reclamar A thief came to lo que reclaim Adán dejó what Adam perder. left, Un let ladrón loose. que fue A thief that conquistado was conquered. por ver la gloria de Dios To see the glory manifiesta of ante God él. manifested Y before mira him. lo que hizo este ladrón por And look what this thief nosotros did for us. mediante Jesucristo Through Jesus Christ. cuando clamó esto. When he cried this out. Y con eso cierro. And with this I close. Aleluya.
Ahí fue la obra It was the works que fue there. estable desde el principio. That was stable from the Porque el beginning. principado Because the vino sobre sus hombros. principality government came over his shoulders. Se convirtió en la obra terminada donde nosotros, It became the finished work within us. la obra terminada en nosotros. The finished works in us. Efesios capítulo 2 versos 6 al 7. Where it says in the book of Ephesians chapter 2 verse 6 and 7. Aleluya. Dice así. It says like this. Y en unión con Cristo Jesús, And in union with Christ Jesus, Dios nos resucitó. God raised us up. Dios nos hizo sentar God made us sit con down Él with Him en regiones in celestes heavenly places para mostrar to show en los tiempos in the venideros ages to come la incomparable the uncomparable riqueza de su riches gracia, of His grace, por su bondad which by His goodness derramó sobre He poured nosotros out on us en Cristo Jesús. in Christ Jesus. Aquí vemos el cumplimiento There we see the del completion derramamiento de la gracia de of the Dios outpouring of the grace of en God obra de manifestación, in the works of manifestation, donde ese hombre where that man dice que desde hoy, Jesús le says dijo, that since desde hoy today, since today, estarás you will be with sentado, me, seated desde hoy, today. desde ese momento. At that moment, ¿Tú me estás entendiendo? are you understanding Desde me? ese momento From Él le that dijo, moment, estarás conmigo He said you will be with en me el paraíso. in paradise. Que vino a hacer esa obra, What did the words una came to do? obra hecha completa en unidad. That works made complete Que in hoy unity. en día, hoy nosotros estamos sentados That today we en los sit lugares today celestes. in Por heavenly eso es que el places. poder de la gracia That's what the power of the ningún grace. hombre la puede detener. no man detain Porque la it. gracia se manifestó Because the grace is sobre manifested un ladrón over a thief primero. first. Sheraba. La gracia se manifestó The grace is manifested primero sobre un ladrón, over a thief. primero sobre uno que no era visto, First of all, one that had not seen it. sobre uno que era vil y menospreciado, That's one that put y you- sobre él se manifestó la gracia primero, And over him que it se manifested the asentó grace. hoy en día sobre nosotros, That seated que hoy first over podemos us. recibir como That's revelación the day we can receive y como revelation. verdad de nuestra identidad truth of en identity Jesucristo. in Jesus Christ. So, no importando cuánto has tropezado. So it doesn't matter how many times you have stumbled. Listen, I need you to watch this service again. Quiero que veas este servicio una vez más. Fue bien profundo, It was very profound, pero revelador y libertador para tu alma. but revealing and liberated for your A ti soul. te toca buscar. It's up to you to seek Para lo que está desconocido de ti, lo puedas entender. what you have known of you, be able Cuando to get to llegues know. a tu casa, When you get to your house, no te ocupes con nada. don't get worried with nothing Siéntate a else. oírlo solo. Sit down to hear this Pídele al alone. Espíritu Santo Ask the Holy que Spirit te ayude a comprender lo que to Dios help you to habló, understand what God has spoken. para que pueda ser dimensionado. To be able to take it Porque to yo another sí dimension. creo que Because si I lo do haces believe conforme a como that te if you estoy do it conforme to how instruyendo, I'm giving it to verás God, la gloria de you will Dios. see the glory of God. Verás la palabra revelada You will ante see the ti word y revealed no te before you. llevará a dudar de nada And de will lo que take you Dios to habla a that tu doubt vida, that was spoken to your sino life. que te convertirás el profeta que anuncie But you become the prophet that victoria announces sobre la derrota. victory over Serás defeat. el profeta que You will be the anuncie prophet that announces salud sobre la enfermedad. health over sickness. Será el profeta que You will be the anuncie prophet that libertad announces sobre la cautividad, liberation over y captivity. completarás y And will complete multiplicarás and will multiply el manto que te fue the mantle confiado that was entrusted en in el you. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Aleluya. You can go to the same one. Cuando entendemos lo que nos fue depositado, What we understand was deposited in us. por esto es que esta adoración ministra tanto a mi vida, That's why this worship ministers so much to my life. porque en un momento dado Because the moment lo que given, me fue hablado what was spoken to me fue golpeado was in strike, y lo iba a dejar, and I wasn't going to let it go. pero entendí a Jeremías But Jeremiah understood cuando él decía que había un fuego en sus huesos when he said there was fire in his bones que lo posicionaba de nuevo a and hacer. positioned him once again to be. Pero antes del hacer, él tenía que creer otra vez. Before the being, he had to believe it once again. Porque hay momentos dados que cuando Because there's moments llega el given momento difícil, that when difficult times lo come, primero por causa de Adán, the first thing because of queremos Adam, correr we de want to Dios run from it, from God, y no correr a Dios. and not run to God. Pero qué lindo es Dios, But how beautiful God porque is. aquí Dios muestra When God here demonstrates a un ladrón a thief que no fue que corrió, that he did not run, sino que fue posicionado por gracia but he was positioned by grace a ser la primicia to be the first fruits de nosotros hoy.
of us today y ser el que estuviera juntamente padeciendo con él and be the one, same one, being there with him. y fuera el que mismo estuviera reinando con Be él. the same one to be reigning with Por him. eso es que hoy yo te digo, That's why today I tell you, no sueltes don't let go el manto de the confianza, mantle of trust, de autoridad of y authority libertad and que liberation Dios te ha that God has entregado. given unto you. No importa cuánto ha Doesn't tardado matter how long it has el tu ver taken realidad till you make real lo que Dios ha prometido what God sobre has tu promised vida. over your life. Pastor que estás aquí hoy, Pastor that's here today, evangelista que estás aquí hoy, evangelist that's here today, profeta que estás aquí hoy, prophet that's here today, yo te digo I tell you que el manto que tú honres de that the quien tú le mantle sirves that you honor to the one who you serve se convertirá la obra will become the que works bendecirá tu that manto. will bless your mantle. Y no saldrás And you will not come con out manos vacías, with empty handed, sino que las puertas del reino de los but cielos the doors of the kingdom of estarán heaven plenamente abiertas ante ti will be opened fully before you, y las puertas del Hades and the gates of no hell prevalecerá will contra not ti. prevail against you. So, yo no sé cuál es el nivel de servicio, So I don't know what's the level of service, de fe of faith tú has traído ante Dios that you have brought before God en cada temporada de tu in dificultad. every season of your difficulties. Hoy yo te invito Today I invite you que hoy lo vuelvas a mirar otra vez that you can look at it once again para que puedas ver la gloria de to Dios see the glory of God hecha real ante ti made real before y you creer que tú sí and believe tienes that you do have lo que Dios ha dicho que te ha what entregado God has said or y He's que given tú unto sí you. tienes And you do la have obra de seguridad the works of que security fue marcada en la cruz del that Calvario, was marked on the cross of porque Calvary Dios confió en ti because God por trusted encima in de you tus errores. above your Dios mistakes. confió en ti God por entrusted in encima you de tus obras pecadoras. above your works of Dios sins. confió en God ti, entrusted on Dios you. confió, Dios God confió. entrusted, God Y lo trusted. único que Dios está And the only thing llamando God es que is nosotros calling entremos en that we confianza, enter into that porque trust. ya todo fue hecho Because completo. everything was made complete. Ya hubo una obra terminada en la cruz. There was a work made Dios lo que finished te on the está cross. llamando es God a is calling you creer to believe de nuevo en el fuego que Dios sembró dentro de that the ti, fire that He sowed inside of en you la chispa de poder y is gloria that spark of que glory, Dios power and manifestó glory dentro that de God ti. manifested inside of you. So, yo no sé cuál es la canción que tú necesitas escuchar. So I don't know what's a song you need to listen to. Yo no sé cuál es la melodía interna que silenciaste en tu ayer. I don't know what's the internal melody that you Que silenced in hoy your Dios te yesterday. está invitando a volverla a cantar. But today's God is inviting you to sing it once Yo no sé again. qué es lo que Dios te profetizó en tu I ayer. don't know what God prophesied in you Que porque yesterday. ha durado mucho tiempo has desfallecido. Because it took so long, you had dismayed from it. Hoy yo te invito Today I invite you a que tú te unas con nosotros to unite with us, a poder creer to believe que esta palabra that this word que Dios ha entregado sobre ti, that God has given over esta you, palabra para that this reposicionarte, word is to reposition you, para restablecerte, to reestablish porque you. eso fue lo que vino a hacer Jesucristo, Because that's what Jesus Christ came to do, reposicionarnos to reposition you. al que se arrastraba a caminar de To pie, those that drag themselves to al be que able to estaba walk again, ciego poder ver, those that are blind be able to see, al que no podía oír, those that cannot hear, sus oídos ser abiertos, his ears to be open, y al que no podía hablar, and those that cannot speak, palabra de Dios fuera puesta en su boca. word of God was placed in their mouth. Esa es la obra de That's Jesucristo, the works of Jesus Christ, plasmada y revelada planted and ante revealed la cruz del Calvario. before the cross of Calvary. Yo tengo un dicho I have a saying que lo voy a compartir con ustedes, I'm going to share with you. que siempre lo hablo con mi amiga Carmen I Santana, always speak with my friend Carmen Santana. y es que cuando algo adverso se levanta contra mí, Is that when something adversary come against me, Dios bendiga la obra poderosa God bless the de powerful lo que words tú hablas, of what you speak se convierte en lo que te afirma, will become what affirms you. y lo que tú hablas And what you speak fuera de lo que dice Dios away from what se God convierte en says lo que te derrumba. will become what brings you Cuidado lo down. que hablas. Be careful what you speak. Gálatas capítulo 6 verso 17. The book of Galatians chapter 6 verse 17. Y con esto voy a cerrar para que el grupo de adoración pueda elevar este cántico. And from this I'm going to Y close the aquel que worship team to necesite la elevate this oración, song. vamos a orar. And those that need prayer will be able to pray for Y it. dice lo siguiente, It says the following. Pablo decía, Paul says, de aquí en adelante, from now on, de aquí en adelante, from now on, ahora que esta palabra ha sido revelada ante mí, Now that this word aquí been van a revealed haber before hijos me. que van a decir, de aquí en adelante, from now on, de aquí en adelante, from now on, nadie me cause molestia. no one trouble me. Cuando la tempestad venga, que de aquí en When adelante the storm comes, that from nadie me now on, cause molestia. no one trouble me. Porque yo traigo en mi cuerpo For I bear the la marks, marca del Señor Jesús.
The marks of the Lord Jesus Porque Christ on my juntamente body. con Él Because together yo with fui Him, crucificado. I've been crucified. Porque juntamente con Because Él together with Him, yo fui levantado. I was risen. Porque juntamente con Because Él together yo with fui Him, posicionado I was en positioned. regiones celestes. A mí que nadie me cause Can molestia. nobody trouble me? A mí que nadie me cause Can molestia. nobody trouble me? So, esa obra que tú declares So the words that you se declare convertirá en lo que derrumbe will become lo what que brings contra ti down es. what came against you. Vuelve a creer. Believe once again. Y otra vez, yo no puedo renunciar a ti. Esa gloria que me hace vivir, esa gloria que me trajo aquí, ese fuego que al entre mis huesos, que me recuerda que Él es mi dueño. Y aunque sé que no lo merezco, vuelve a arder, arde otra vez. Yo no puedo renunciar a ti. Esa gloria que me hace vivir, esa gloria que me trajo aquí, ese fuego que al entre mis huesos, que me recuerda que Él es mi dueño. Y aunque sé que no lo merezco, vuelve a arder, vuelve a arder. Yo no puedo renunciar a ti. Esa gloria que me hace vivir, esa gloria que me trajo aquí, ese fuego que al entre mis huesos, que me recuerda que Él es mi dueño. Y aunque sé que no lo merezco, vuelve a arder. En este día, In this day, en esta tarde ya, this afternoon already, hago una invitación I make the invitation a aquellos que quisieran tomar esta palabra for those that desire to grab hold of this word que he de hablar a tu vida that may be spoken como to your life como una oración o un decreto. as a prayer or decree. Jesús siempre caminaba proclamando. Jesus always walked proclaiming. La proclama es un The establecimiento. proclaiming the establishment. Como rey vino a proclamar. As a king, Por as eso a es king que Él came es to el rey de proclaim. reyes y señor de Because the King of señores. Kings, the Lord of Lords. Y hoy yo te invito And today I que invite si has you, entendido el mensaje de este día, if you understand the message of this day, que pases tú al frente o te quedes ahí atrás, for you to come o forward or estés con stay there with nosotros en las your, redes sociales, or when you watch it through social te media, invito a que puedas declarar esta I palabra invite you to declare this word en este momento, at this moment, en tu ahora, and you're now, para que se convierta esa semilla to become that seed que a su tiempo producirá that as time visiblemente will produce visibly lo que ha creído hoy. what you have believed today. Di, hoy, Say, today, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, me afirmo en autoridad, I stand in authority, declarando que ningún enemigo, declaring that no enemy, visible o oculto, seen or hidden, prevalecerá contra el will propósito prevail against a purpose, divino que has puesto en mí. the divine purpose that you have placed within me. Señor, hoy Today, Lord, reconozco que la batalla no es mía, I recognize the battle is not mine, sino tuya. but yours. Y confío en tu poder And I trust in your power para liberarme. to deliver me. Declaro victoria sobre mi I vida. declare victory over my life. Declaro victoria sobre todo ataque oculto. I declare victory over all hidden attack. Declaro victoria sobre mi I declare propósito, victory over my purpose, el cual está arraigado which is rooted en el poder in the y la power and autoridad authority de Cristo. of Christ. Te agradezco And I thank you porque el poder de Cristo that the power of que Christ mora en that mí dwells in me hoy I me ha posicionado today has positioned a me estar por encima to be above de mis of my circunstancias circumstances que han limitado that has limited mi crecimiento, my growth, que han limitado that has limited mi avance, my advance, que han limitado that has limited mi alcance a my conquistar, reach over to la conquer promesa the promises y lo que ya and what tú has already was entregado para mi vida, was given unto my lo que life, ya tú sentaste en la mesa. which you already seated on the table. En este día On this me day, posiciono. what position am I? En este día On this day, declaro que estoy equipado. I declare that I am equipped. Declaro que estoy equipada I declare I'm equipped con todo lo que necesito. with everything that I need. Gracias a la obra Thank you to the works consumada en Jesucristo. consumed in Jesus Christ. Ahora actívate. It is Vamos, finished. di. Now activate. Activo la plenitud I activate the fullness de tu espíritu en mí. of your spirit within me. Creo que soy un instrumento I believe I am an del instrument poder divino of a divine y power camino en victoria. and walk in victory Gracias a lo que Jesús ya logró por mí. because of what Jesus has already accomplished. Hoy me
mantengo Today I stand firm, firme en la verdad, firm in the truth, que soy más que vencedor, that I am more than a que conqueror, poseo todo lo que pertenece possessing all that pertains a la vida y a la to piedad. life and godliness. Declaro I que declare estoy plenamente vivo that I am fully en la alive fe, in faith, en la fe activa active faith, por el Espíritu by the y Spirit, fortalecido and strengthened por el amor de Cristo. by the love of Christ. Gracias por la victoria. Thank you for the victory. Vamos, dile, gracias por la victoria Say, thank you for the victory que es mía. that is mine. Gracias por la victoria Thank you for the victory que no tan solo está dentro de mí, that's not only within me, sino que también me rodea. but around En el me. nombre de Jesús, In the name of Jesus, declaro I y declare establezco and decree and que soy establish más que victorioso. that I am more than victorious. En el nombre de In the name Jesucristo, of Jesus, yo declaro I declare y profetizo and I prophesy que alcanzaré lo que Él ha hablado that I sobre will mi reach vida, what He has spoken over que me, veré lo que Él ha establecido en mi futuro that I will see what He has spoken y to que my future, será real y visible y alcanzará mi generación. and will real me En reality el will reach nombre my poderoso de generation. Jesucristo. In the powerful name of Jesus. Si ha creído esto conmigo, If you believe this with me, diácono que pueda orar por estas dos damas que están aquí al the deacons that frente, come forward to pray for these two that pueden are here, hacerlo. you can be able to Mientras do it. ellos As the continúan. worship team continues Hasta aquí mi parte. Dios les to hear my bendiga part, God bless you. grandemente, que el poder de Dios Greatly at the power of continúe God. efectuando la obra Continue affecting gloriosa the glorious works que Él mismo se determinó that He established en cuanto a determined ti and within y en you cuanto al propósito and within the que Él purpose plasmó para tu that He vida. planted for your Te life. bendigo en el nombre I de bless Jesús. you in the name of Jesus. Declaro victoria sobre declare ti. victory over Declaro you. victoria en tu ahora, I declare victory in en tu now, futuro y sobre in tu your future and generación. over your generation. En el nombre poderoso de in the powerful Jesucristo. name of Jesus Christ.